Imagine una mujer querida por todos sus vecinos, que transmitía una imagen de ser alguien meigo y gentil, pero que en realidad tenía una serpiente en su sótano y la alimentaba con perros callejeros que encontraba. El barrio de las Acacias parecía detenido en un tiempo más lento, donde las mañanas olían a café recién hecho y a césped recién cortado. Las casas eran bajas, de paredes blancas y jardines cuidados, separadas por vallas de madera pintadas de verde claro. En la calle principal, la número 17, vivía Elena Vargas. Tenía 52 años, el cabello castaño recogido en un moño bajo y siempre llevaba un delantal floreado cuando salía al porche. Los niños la llamaban señora Elena, y los adultos la saludaban con una inclinación de cabeza y una sonrisa automática. Nadie podía imaginar lo que ocultaba. Cada mañana, a las 7 en punto, Elena abría la puerta de su casa con una bandeja de galletas de avena aún tibias. Las repartía entre los vecinos que salían a trabajar o a llevar a los niños al colegio. Para que empiecen bien el día, decía con voz suave, casi cantarina. Su sonrisa era pequeña, pero sincera en apariencia. Los ojos, de un marrón cálido, se arrugaban en las esquinas cuando reía. Los domingos, después de misa, organizaba meriendas en su jardín trasero, mesas plegables, manteles de cuadros y limonada casera. Los vecinos hablaban de lo afortunada que era la comunidad por tenerla. Su casa era la más bonita de la manzana. El jardín delantero estaba lleno de rosales que ella misma podaba con tijeras de mango rojo. Las flores eran rojas intensas, casi sangrientas bajo el sol de mediodía. Detrás de la casa, un patio más grande, con un columpio oxidado que nadie usaba desde que su esposo murió 5 años atrás. Pobre Elena, decían las señoras en el supermercado. Se quedó sola tan joven. Nadie sabía que la soledad no era su problema, los paseos matutinos eran su ritual. Salía con una bolsa de tela colgada del hombro y caminaba despacio por las calles, deteniéndose a hablar con quien se cruzara. «Buenos días, don Manuel, ¿cómo va esa rodilla?», preguntaba al anciano que regaba sus geranios. «Señora López, ¿necesita ayuda con las compras?». Siempre tenía una palabra amable, un gesto pequeño. Pero sus ojos, cuando nadie miraba, se desviaban hacia los callejones donde los perros callejeros buscaban comida entre las basuras. Esa mañana de martes, el aire era fresco y olía a lluvia lejana. Elena caminaba con su vestido azul claro, el mismo que usaba los domingos en misa. En la esquina de la calle Roble, un perro flaco y marrón la siguió. Era un mestizo de tamaño mediano, con una oreja caída y el pelo lleno de costras. Elena se agachó, le habló en voz baja: «Ven, pequeño, no te haré daño». El perro, hambriento, olfateó la mano que ella le tendía. No había comida visible, pero el tono de voz era tan dulce que el animal dio un paso más. Ella sonrió, se incorporó y siguió caminando hacia su casa. El perro la siguió, trotando detrás de sus talones. Los vecinos que la vieron pasar no notaron nada extraño. Era común que los perros callejeros se acercaran a Elena, decían que tenía mano con los animales. Lo que nadie vio fue cómo, al llegar a su portal, Elena abrió la puerta con rapidez y el perro entró tras ella sin dudar. La puerta se cerró con un clic suave. Desde dentro, no salió ningún ladrido. Esa misma noche, a las 11:30, Javier Ruiz, un mecánico de 30 años que vivía 3 casas más allá, no podía dormir. El calor del día se había quedado atrapado en su habitación y el ventilador zumbaba inútilmente. Se levantó, abrió la ventana y encendió un cigarrillo. Desde su posición, podía ver el patio trasero de Elena. La luz del porche estaba encendida, pero la casa parecía en silencio. Entonces lo oyó, un golpe sordo, como si algo pesado cayera al suelo. Venía del sótano. Otro golpe. Y otro. Javier frunció el ceño. Elena nunca había mencionado tener nada en el sótano. Tal vez está ordenando, pensó. Pero los golpes continuaron, rítmicos, acompañados de un roce extraño, como si algo grande se arrastrara sobre el cemento. Apagó el cigarrillo y se quedó mirando la casa. La ventana del sótano estaba cubierta por una cortina gruesa, pero una rendija dejaba pasar un resplandor amarillento. Javier vio una sombra moverse. Era grande, demasiado grande para ser Elena. Se inclinó más sobre el alféizar, intentando ver mejor. Entonces,
El perro que había seguido a Elena esa mañana apareció en el patio. Estaba suelto, olfateando el suelo cerca de la puerta del sótano. Javier sonrió. Mira tú, la señora lo adoptó. Pero el perro se acercó a la puerta, olfateó el marco y de pronto retrocedió, con el rabo entre las patas. Un gruñido bajo salió de su garganta. Javier sintió un escalofrío, el perro dio media vuelta y corrió hacia la calle, perdiéndose en la oscuridad. Desde el sótano, el ruido cesó. Todo quedó en silencio. Javier cerró la ventana, pero no pudo dormir. Algo no encajaba. Elena era amable, sí. Siempre sonriente. Siempre dispuesta a ayudar. Pero esa noche, por primera vez, se preguntó si realmente la conocía. Al día siguiente, durante el paseo matutino, Elena volvió a salir. Llevaba la misma bolsa de tela, el mismo vestido azul. Saludó a Javier con una sonrisa radiante. Buenos días, Javi, ¿dormiste bien? Él asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta de su casa. Sí, señora Elena. Oí unos ruidos anoche, ¿todo bien? Ella parpadeó, solo un instante, y luego rió suavemente. Ay, hijo, es que bajé al sótano a buscar unas conservas y se me cayó una caja. Nada grave. Javier asintió de nuevo, pero no quedó convencido. Esa tarde, mientras reparaba un coche en su taller, Javier vio otro perro callejero. Era negro, con una mancha blanca en el pecho. El animal merodeaba cerca de la casa de Elena, olfateando el aire. Javier dejó la llave inglesa y se acercó. Ven, bonito, dijo. Pero el perro no se movió. Miraba fijamente la puerta del sótano, como si algo lo atrajera. Javier frunció el ceño. Recordó el golpe sordo, el roce, la sombra. Y de pronto, una idea ridícula pero persistente se formó en su mente. ¿Y si Elena no estaba sola en esa casa? No dijo nada. No todavía. Pero esa noche, cuando el barrio dormía, Javier se sentó en su porche con una cerveza fría y los ojos fijos en la casa número 17. La luz del sótano volvió a encenderse. Y esta vez, oyó algo más, un silbido bajo, casi un susurro, que venía de abajo. No era humano, y el perro negro nunca volvió a aparecer. Elena cerró la puerta principal con el mismo clic suave de siempre, pero esta vez el sonido resonó en el pasillo vacío como un punto final. El perro marrón la miraba desde el vestíbulo, la cola baja, los ojos llenos de una mezcla de hambre y desconfianza. Ella se agachó, le rascó detrás de las orejas con dedos que olían a lavanda y a algo más metálico, algo que el animal no podía identificar. Tranquilo, pequeño. Hoy es tu día de suerte, murmuró. El perro lamió su mano, y Elena se incorporó, abrió la puerta del sótano y encendió la luz del interruptor. La escalera era de madera vieja, barnizada tantas veces que brillaba como miel oscura. Bajaba en ángulo recto, 15 peldaños exactos que Elena contaba mentalmente cada vez, 1, 2, 3. El aire cambiaba a medida que descendía. Arriba era fresco y olía a rosas del jardín, abajo, húmedo, caliente, con un fondo de tierra mojada y desinfectante. El perro dudó en el primer escalón, pero Elena lo tomó por el collar improvisado, un cordel de cocina, y lo guió con firmeza. Vamos, no seas tonto. Aquí abajo está tu cena. El sótano no era un sótano cualquiera. Ocupaba toda la planta baja de la casa y había sido reformado en secreto años atrás, cuando su esposo aún vivía y los permisos municipales eran más laxos. Las paredes estaban revestidas de paneles aislantes de poliestireno extruido, cubiertos por una capa de malla metálica fina y luego por baldosas cerámicas blancas que reflejaban la luz de 4 lámparas de calor infrarrojo colgadas del techo. El suelo era de cemento pulido, ligeramente inclinado hacia un desagüe central cubierto por una rejilla de acero. En el centro del espacio, ocupando casi la mitad, se alzaba el enclosure, una caja de metacrilato reforzado de 3 metros de largo por 2 de ancho y 1,80 de alto, con esquinas redondeadas y un sistema de ventilación silencioso. Dentro, el sustrato era una mezcla de corteza de coco y fibra de coco húmeda, mantenida a 32 grados centígrados por las lámparas y un termostato digital que Elena revisaba 3 veces al día. La serpiente estaba enroscada en el rincón más alejado, un ovillo de músculos y escamas que parecía una cuerda gruesa y viva.
Era una pitón reticulada, Paisan reticulatus, de 5 metros y medio de longitud y casi 90 kilos de peso. Su piel mostraba el patrón clásico, rombos oscuros bordeados de amarillo sobre un fondo gris plateado, pero las escamas estaban opacas por la última muda incompleta. Elena se acercó al cristal, apoyó la palma de la mano y habló en voz baja: «Ya traje la cena, mi reina. Un poco flaco, pero servirá». La pitón levantó la cabeza lentamente, la lengua bífida vibrando en el aire, captando el olor del perro que ahora temblaba junto a las piernas de Elena. Ella abrió una compuerta lateral, una puerta de acero inoxidable con cerradura magnética. El perro intentó retroceder, pero Elena lo empujó con suavidad dentro del enclosure. Cerró la puerta, giró la llave y se quedó mirando. El perro dio un par de pasos, olfateó el sustrato, y de pronto se quedó inmóvil. La pitón se desenroscó con una lentitud hipnótica, cada vértebra deslizándose sobre la anterior como un tren de mercancías. El perro giró la cabeza, vio el movimiento y soltó un ladrido corto, agudo. Elena sonrió. Era el momento que más le gustaba, el instante exacto en que la presa comprendía. La serpiente avanzó en línea recta, la cabeza baja, los ojos negros fijos en el perro. No había prisa. Las pitones no cazan con velocidad, cazan con paciencia. El perro retrocedió hasta chocar con el cristal, arañando la superficie lisa. Elena se sentó en una silla plegable de metal que tenía junto al enclosure, cruzó las piernas y apoyó la barbilla en la mano. «SHHH, no luches. Es más rápido si no luchas», susurró. El perro ladró de nuevo, pero esta vez el sonido fue ahogado por el primer bucle de la serpiente alrededor de su torso. El animal se retorció, las patas delanteras arañando el aire, pero la constricción fue inmediata. Elena observaba cada detalle, como la musculatura de la pitón se tensaba en ondas, como el perro jadeaba, como los ojos se le salían de las órbitas. 10 minutos después, todo había terminado. La serpiente tragó la cabeza primero, el bulto descendiendo lentamente por su cuerpo como una pelota de golf en una manguera. Elena se levantó, abrió la compuerta de limpieza y sacó los restos de la última presa, un collar de cuero roto y algunos huesos pequeños que metió en una bolsa de basura negra. Luego tomó una manguera conectada a un grifo en la pared y lavó el sustrato, el agua corriendo roja por el desagüe. El olor era fuerte, pero ella estaba acostumbrada. Encendió un ventilador extractor que zumbaba como un enjambre lejano y abrió una botella de agua para beber un sorbo. «Buena chica», le dijo a la serpiente, que ahora descansaba con el bulto visible en el tercio anterior de su cuerpo. «Mañana te traigo otro». Hay un negro con mancha blanca que ronda la esquina. Subió las escaleras, cerró la puerta del sótano con llave y colgó la llave en un gancho detrás del calendario de la cocina. Eran las 11:15. Desde arriba, la casa parecía normal, el reloj de pared marcaba la hora, la radio emitía una canción antigua de Julio Iglesias, y el aroma de las galletas del día anterior aún flotaba en el aire. Elena se lavó las manos con jabón de lavanda, se miró en el espejo del baño y se retocó el moño. Perfecta. Impecable, pero en el sótano, la digestión había comenzado. La pitón se enroscó en un rincón más cálido, bajo una de las lámparas, y su cuerpo empezó a dilatarse lentamente para acomodar la presa. Elena lo sabía todo sobre el proceso. Las primeras 24 horas eran críticas, la temperatura debía mantenerse constante, la humedad por encima del 70%. Había instalado un higrómetro digital junto al termostato y lo revisaba cada hora. A veces bajaba en plena madrugada solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Era su ritual, su secreto, su familia. El perro negro con mancha blanca apareció al día siguiente, justo cuando Elena regaba los rosales. Ella lo vio desde el porche, sentado en la acera de enfrente, mirándola con ojos amarillos. Sonrió, dejó la regadera y cruzó la calle. ¿Tienes hambre, bonito?, preguntó. El perro se acercó, olfateó sus zapatos. Elena sacó un trozo de pan con paté del bolsillo del delantal y se lo ofreció. El animal lo devoró en 2 bocados. Ella lo tomó del collar, esta vez era de cuerda, y lo llevó adentro. La puerta se cerró. El clic. El silencio. Desde la ventana de su taller, Javier vio toda la escena. Había estado observando la casa de Elena desde la noche anterior, incapaz de sacarse de la cabeza los ruidos, la sombra, el perro que desapareció.
Ahora veía otro. Y otro clic. Se limpió las manos con un trapo lleno de grasa y cruzó la calle. Llamó al timbre. Elena abrió, sonriente, con el delantal manchado de tierra. Javi, ¿qué te trae por aquí? Él dudó. Señora Elena, ¿ese perro, lo va a adoptar? Ella parpadeó, luego rió. Ay, no, solo le doy de comer. Los pobres están tan flacos. Javier asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la puerta del sótano, cerrada con llave. ¿Puedo pasar un momento? Necesito usar el baño. Elena dudó un segundo, pero abrió la puerta. Claro, está al fondo. Mientras Javier fingía ir al baño, Elena bajó al sótano. Abrió la puerta, encendió la luz. El perro negro estaba dentro del enclosure, olfateando el sustrato aún húmedo. La pitón levantó la cabeza, la lengua vibrando. Elena cerró la compuerta. Arriba, Javier salió del baño y se acercó a la puerta del sótano. La llave no estaba en el gancho. Escuchó un ruido, un golpe sordo, como algo pesado cayendo. Y luego, un silbido bajo, casi un susurro. Su mano tembló al tocar el pomo. Estaba cerrado. Elena subió las escaleras con calma, la llave en la mano. Lo encontró en el pasillo. ¿Todo bien, Javi? Él asintió, pero su rostro estaba pálido. Sí, solo, oí un ruido. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña y cálida. Es el calentador. A veces hace eso. Javier se despidió rápidamente, pero al salir, miró hacia atrás. La luz del sótano estaba encendida. Y desde abajo, muy débil, llegó un sonido que no era un calentador, un roce lento, como si algo muy grande se moviera sobre el cemento. Esa noche, Javier no durmió. Y en el sótano, la pitón terminó de tragar al segundo perro. El bulto era más grande esta vez. Elena bajó a las 3 de la madrugada, revisó la temperatura, ajustó la lámpara. Crece tan rápido, susurró. Pronto necesitarás más espacio, mi reina. Y en la oscuridad, la serpiente se enroscó, satisfecha, esperando la próxima visita. La noche del jueves cayó sobre las acacias con un calor pegajoso que hacía sudar hasta a las paredes. Elena había cerrado todas las ventanas de la planta baja para que el aire acondicionado no luchara contra la humedad, pero en el sótano la temperatura era perfecta, 31,8 grados centígrados, 78% de humedad relativa. El higrómetro digital parpadeaba en verde. Ella bajó a las 10:30, con el delantal aún puesto y las manos limpias de jabón de lavanda. En el bolsillo derecho llevaba una cuerda de nylon de 5 milímetros, cortada a la medida exacta para un cuello de perro mediano. En el izquierdo, un trozo de hígado crudo envuelto en papel film. El olor penetrante atraía a los animales desde 2 calles de distancia. El perro de esa noche era un pastor alemán cruzado, grande, con el pelo negro y fuego lleno de pulgas. Lo había visto rondando el contenedor de la esquina desde hacía 3 días. Elena lo había estado preparando. Cada atardecer le dejaba un puñado de croquetas mezcladas con un poco de aceite de hígado de bacalao. El animal había aprendido a asociar su silbido suave con comida. Esa noche, cuando ella silbó desde el portal, el perro llegó corriendo, la cola baja pero moviéndose de anticipación. Elena se agachó, le rascó el cuello con la mano izquierda y, con la derecha, deslizó la cuerda alrededor del collar raído. Un nudo corredizo. El perro no notó nada. Estaba demasiado ocupado lamiendo el hígado que ella le ofrecía. Entraron en la casa. El clic de la puerta principal. El clic de la puerta del sótano. La luz de las lámparas infrarrojas se encendió con un zumbido bajo. El perro olfateó el aire, tierra húmeda, desinfectante, sangre vieja. Dio un paso atrás, pero Elena tiró de la cuerda con firmeza. Vamos, no seas tonto. Ya casi. El animal subió los escalones a regañadientes, las uñas arañando la madera barnizada. Abajo, el enclosure estaba impecable. Elena había limpiado esa misma tarde, había rastrillado el sustrato, había pulverizado agua para mantener la humedad. Los restos del perro anterior, un cráneo pequeño, algunas costillas,
Ya estaban en la bolsa de basura negra que guardaba en el congelador del garaje, junto a los paquetes de carne para ella. La pitón estaba despierta. 5 metros y medio de músculo puro, enroscada en el centro del terrario como una espiral perfecta. Su piel brillaba bajo las lámparas, había mudado 2 días atrás y las escamas nuevas eran de un gris plateado casi metálico. La cabeza descansaba sobre el propio cuerpo, pero los ojos negros seguían cada movimiento. La lengua vibró 1, 2, 3 veces. Captó el olor del perro. Elena abrió la compuerta lateral, la misma de acero inoxidable con cerradura magnética. El perro se resistió, por primera vez gruñó, mostró los dientes. Ella tiró de la cuerda con más fuerza, lo suficiente para que el animal perdiera el equilibrio y cayera dentro del enclosure. Cerró la puerta. Giró la llave. Se quedó mirando, el pastor alemán se puso de pie, sacudió la cabeza, buscó una salida. Las paredes de metacrilato eran altas y lisas, no había donde trepar. La pitón se desenroscó lentamente, un movimiento fluido que parecía imposible para algo tan grande. El perro retrocedió hasta el cristal, ladrando con furia. El sonido rebotó en las baldosas, amplificado por el espacio cerrado. Elena se sentó en la silla plegable, cruzó las piernas, apoyó los codos en las rodillas. Tranquilo, susurró. Es más fácil si no luchas. La serpiente avanzó en línea recta, la cabeza baja, el cuerpo ondulando en ondas perfectas. El perro giró, intentó morder, pero la pitón fue más rápida. El primer bucle se cerró alrededor del torso, justo detrás de las patas delanteras. El animal soltó un aullido que se cortó de golpe cuando la constricción apretó. Elena observaba cada detalle, como los músculos de la serpiente se tensaban en ondas sucesivas, como el perro pateaba el aire con las patas traseras, como los ojos se le inyectaban en sangre. El proceso era lento, metódico. 10 minutos. 12. El perro dejó de moverse. La pitón ajustó su agarre, abrió las mandíbulas hasta un ángulo imposible y comenzó a tragar. Elena se levantó, se acercó al cristal. El bulto del perro descendía lentamente por el cuerpo de la serpiente, estirando la piel hasta volverla casi translúcida. Podía ver el contorno de la cabeza, las patas plegadas, el rabo. «Buena chica», murmuró. «Este era grande. Te va a durar una semana». La pitón ignoró el elogio, estaba concentrada en su tarea. Elena abrió la compuerta de limpieza, sacó una pala pequeña y recogió los excrementos del día anterior, una masa blanquecina y viscosa que olía a amoníaco. La metió en una bolsa hermética. Luego tomó la manguera, abrió el grifo y lavó el sustrato. El agua corrió rosa por el desagüe. Fue entonces cuando el recuerdo la golpeó, como siempre pasaba después de una alimentación. Se sentó de nuevo, cerró los ojos. Todo había empezado 8 años atrás, cuando su esposo aún vivía. Habían ido a una feria de reptiles en la capital. Elena se había quedado fascinada con una cría de pitón reticulada de apenas 60 centímetros. «Es tan tranquila», le había dicho al vendedor. Su esposo, que coleccionaba peces tropicales, no puso objeciones. La compraron por capricho. La llamaron Reina. Al principio, Reina comía ratones congelados. Elena los descongelaba en agua tibia, los sostenía con pinzas largas y veía cómo la serpiente los tragaba en segundos. Era hipnótico. Luego vinieron las ratas. Luego los conejos. Cuando su esposo murió de un infarto en el taller, tenía 55 años, estaba arreglando el coche de un vecino. Elena se quedó sola con Reina. Y con el vacío. Los ratones ya no bastaban. Reina crecía 1 centímetro por semana. Elena empezó a buscar en internet foros de criadores, aprendió sobre temperaturas, humedad, ciclos de alimentación. Descubrió que las pitones grandes necesitan presas grandes. Y que los perros callejeros son perfectos, abundantes, desparasitados por la calle, y nadie los reclama. El primer perro fue un accidente. Un cachorro mestizo que se coló en el jardín persiguiendo una pelota. Elena lo atrapó, lo llevó al sótano, para darle agua. Reina lo mató en menos de 5 minutos. Elena lloró. Luego vomitó. Luego limpió. Y al día siguiente, bajó de nuevo y vio cómo Reina digería. El bulto era perfecto.
La serpiente estaba más activa, más brillante. Elena entendió. No era crueldad. Era necesidad. Era control. Era amor. Desde entonces, el ritual se perfeccionó. Cada 2 semanas, un perro. A veces 3 y Reina estaba en crecimiento acelerado. Elena justificaba todo: los perros callejeros son un problema. Se reproducen, transmiten enfermedades, atacan a los niños. En el grupo de WhatsApp del barrio, ella misma había propuesto una campaña de esterilización. Nadie sospechó. Nadie vio los sacos de basura que sacaba los lunes por la noche, cuando el camión pasaba a las 3 de la madrugada. Nadie oyó los golpes sordos, los ladridos ahogados, el roce de escamas sobre cemento. Elena abrió los ojos. La pitón había terminado de tragar. El bulto era enorme, ocupaba casi 1 metro de su cuerpo. Se enroscó bajo la lámpara más caliente, inmóvil. Elena revisó el termostato, 32,1 grados centígrados perfecto. Apagó las luces del enclosure, dejó solo las infrarrojas. Subió las escaleras, cerró la puerta con llave. Arriba, la casa estaba en silencio. Se sirvió una taza de té de manzanilla, se sentó en la cocina. Miró el reloj, 0:47. En el barrio, todos dormían, pero Javier no. Estaba en su porche, con la tercera cerveza de la noche. Había oído los ladridos. Cortos, desesperados. Luego nada. Miró hacia la casa de Elena. La luz del sótano se apagó. Todo quedó oscuro. Javier aplastó la lata contra la mesa. Mañana hablaría con don Manuel. Mañana pondría un cartel: perro perdido, pastor alemán responde al nombre de Rex. Mañana empezaría a preguntar. En el sótano, la digestión avanzaba. La pitón respiraba lento, profundo. El bulto se movía imperceptiblemente hacia el estómago. Elena bajó de nuevo a las 2 de la madrugada, solo para revisar. Tocó el cristal. «Creces tanto», susurró. «Pronto el enclosure será pequeño». La serpiente no respondió. Pero en la oscuridad, sus ojos brillaban como 2 cuentas negras. Y en el barrio, el silencio era absoluto. Por ahora. El viernes amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta, pero en las acacias nadie se preocupó por la lluvia. La preocupación era otra. A las 8:15, Javier clavó el primer cartel en el poste de la luz de la esquina: se busca pastor alemán negro y fuego responde a Rex recompensa. La foto era borrosa, tomada con el móvil de un vecino 2 días antes. A las 9, ya había 3 carteles más: uno en la panadería, otro en la parada del autobús, otro en la puerta del colegio. A las 10, el grupo de WhatsApp del barrio estallaba: ¿alguien vio a Rex anoche? Mi Luna también desapareció el martes. Era una labradora pequeña. ¿Y el cachorro mestizo de la calle Roble? Hace una semana que no lo veo. Elena leyó los mensajes mientras regaba los rosales. Llevaba el delantal floreado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Respondió con un audio. «Qué tristeza, pobrecitos. Propongo que nos reunamos esta tarde en mi casa. Traigo té y pastas. Hablamos de soluciones». 17, me gusta, y un «gracias, Elena», de la señora López. Nadie notó que su voz temblaba apenas al final. A las 5 en punto, la sala de Elena estaba llena. 10 vecinos sentados en el sofá y las sillas traídas del comedor. El olor a té de jazmín competía con el de las galletas de mantequilla recién horneadas. Elena iba y venía con la tetera, sirviendo, sonriendo, escuchando. «Los perros callejeros son un peligro», dijo don Manuel, el anciano de la rodilla mala. «Muerden a los niños, revuelven la basura». «Podríamos llamar al ayuntamiento», propuso la señora López. «Que vengan con jaulas». Elena asentía, servía más té. «Excelente idea. Yo misma redacto la carta. Pero mientras tanto, ¿quién se anima a patrullar por las noches? Yo puedo empezar hoy». Todos aplaudieron su generosidad. Nadie vio cómo sus dedos apretaban la taza hasta blanquear los nudillos. Cuando la reunión terminó, Javier se quedó el último. Ayudó a recoger las tazas,
pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia la puerta del sótano. Cerrada. Con llave. Señora Elena, ¿puedo usar su baño antes de irme? Claro, Javi. Ya sabes dónde. Mientras él subía, Elena bajó al sótano con la excusa de buscar más galletas. Abrió la puerta, encendió la luz. La pitón estaba enroscada bajo la lámpara más potente, el bulto del pastor alemán era visible, un óvalo perfecto a mitad del cuerpo. El sustrato estaba limpio, pero el olor era más intenso, digestión avanzada, ácidos gástricos, carne en descomposición. Elena revisó el termostato, 32,4 grados centígrados, ajustó la lámpara 2 centímetros más cerca. La serpiente levantó la cabeza, la lengua vibrando. Elena le habló en susurros, tranquila, mi reina. Hoy vienen más. Solo un poco más de paciencia. Arriba, Javier salió del baño y se acercó a la puerta del sótano. La llave no estaba en el gancho. Escuchó el zumbido de los extractores, un roce lento, como si algo muy grande se moviera. Su mano tembló al tocar el pomo. Cerrado. Elena subió las escaleras con una caja de galletas en la mano. ¿Todo bien, Javi? Sí, solo, oí un ruido. Como un motor. Es el humidificador. A veces se enciende solo. Javier se despidió, pero al salir notó algo en el jardín, un olor extraño, dulzón, que salía de la rejilla de ventilación del sótano. Se agachó, acercó la nariz. Humedad, desinfectante, y debajo, algo podrido. Se le revolvió el estómago. Esa noche, a las 11, volvió con una linterna. Se acercó a la ventana del sótano, cubierta por una cortina gruesa. Apartó apenas 1 centímetro de tela. La luz infrarroja teñía todo de rojo. Vio el enclosure. Vio la serpiente. Vio el bulto. Y vio a Elena, de rodillas, limpiando el cristal con un paño blanco que se teñía de rosa. Se apartó de golpe, el corazón en la garganta. Corrió a su casa, cerró la puerta, encendió todas las luces. No durmió. A las 3 de la madrugada, el grupo de WhatsApp volvió a estallar. Otro perro desaparecido, Beagle calle Roble. Esto ya no es normal. Mañana llamo a la policía. Elena leyó los mensajes en la cocina, con una taza de té frío en la mano. Sonrió. Abrió la puerta del sótano, bajó. La pitón había defecado, una masa blanquecina y viscosa con huesos pequeños y mechones de pelo negro y fuego. Elena la recogió con una pala, la metió en una bolsa hermética. Luego tomó la manguera, lavó el sustrato. El agua corrió marrón por el desagüe. Ya casi, mi reina, susurró. Solo un poco más. El sábado amaneció con tormenta. La lluvia golpeaba los tejados como dedos impacientes. Javier no fue al taller. Se quedó en casa, mirando la casa de Elena. A las 10, vio movimiento. Elena salió al jardín trasero con un saco negro grande, de los de basura reforzados. Lo cargó con esfuerzo, lo arrastró hasta el garaje. Javier salió corriendo, se escondió detrás del seto. El garaje estaba abierto. Dentro, el congelador vertical. Elena abrió la tapa, metió el saco. Cerró. El motor del congelador zumbó. Javier retrocedió, tropezó con una maceta. El ruido fue seco. Elena giró la cabeza. Lo vio. Sus ojos se encontraron. Ella sonrió. Javi, ¿qué haces aquí con esta lluvia? Yo, pasaba por aquí. Entra, te doy un paraguas. Javier entró. Elena cerró la puerta del garaje. El espacio era pequeño, olía a gasolina y a algo más. El congelador zumbaba. Elena se acercó, la sonrisa intacta. ¿Quieres ver algo interesante? Javier tragó saliva. No, solo el paraguas. Elena abrió un cajón, sacó un paraguas negro. Se lo dio. Sus dedos rozaron los de él. Estaban fríos. Cuídate, Javi. Hay gente mala por ahí. Esa noche, Javier no pudo más.
Llamó a don Manuel. Llamó a la señora López. A las 11, 5 vecinos estaban en su porche, bajo la lluvia. Hay algo en el sótano de Elena. ¿Qué viste? Una serpiente. Enorme. Y restos. Silencio. La lluvia. Luego don Manuel, mañana hablamos con la policía. En la casa número 17, Elena estaba despierta. Había leído todos los mensajes del grupo. Sabía que el cerco se cerraba. Bajó al sótano a medianoche. La pitón estaba inquieta, se movía en círculos, golpeaba el cristal con la cola. El bulto del pastor alemán ya casi había desaparecido, solo quedaba una leve protuberancia. Elena abrió la compuerta, metió la mano, acarició la cabeza de la serpiente. Tranquila. Mañana te saco de aquí. Nos vamos juntas. Subió, cerró con llave. En la cocina, preparó una mochila, documentos, dinero, una muda de ropa. En el congelador del garaje, los sacos negros esperaban. En el grupo de WhatsApp, un nuevo mensaje. Mañana a las 9 en la puerta de Elena. Llamamos a la policía. Elena lo leyó. Sonrió. Apagó el móvil. Bajó al sótano de nuevo. La pitón la miró. Elena abrió la compuerta principal, la de 2 metros de alto. La serpiente salió lentamente, se enroscó a sus pies. Elena la acarició. Es hora, mi reina. Arriba, la lluvia cesó. El barrio dormía. Pero en el sótano, algo muy grande se movía hacia la escalera. Y la puerta estaba abierta. La madrugada del domingo olía a tierra mojada y a tormenta recién pasada. A las 3:17, Javier se despertó sobresaltado, había soñado con una sombra larga que se deslizaba por su ventana. Encendió la luz, se sentó en la cama, el corazón latiéndole en la garganta. No podía esperar más. Se vistió con vaqueros oscuros y una sudadera negra, tomó la linterna pequeña del cajón y salió sin hacer ruido. La calle estaba vacía, los charcos reflejaban la luna llena. Caminó pegado a las vallas hasta llegar al seto que separaba su casa de la de Elena. La ventana del sótano era la misma, cortina gruesa, rendija mínima. Pero esta vez la luz infrarroja estaba apagada, solo un resplandor tenue, casi verdoso, se filtraba por la rejilla de ventilación. Javier se agachó, apartó la cortina con 2 dedos. El enclosure estaba abierto. La puerta de metacrilato colgaba de una bisagra, torcida. El sustrato estaba revuelto, huellas anchas de algo pesado que se arrastraba. Y en el centro, un collar de cuero rojo con una placa metálica, Rex. Javier retrocedió, la linterna temblando en su mano. Dio la vuelta a la casa, buscando otra entrada. La puerta trasera del jardín estaba entreabierta. Empujó con cuidado, los goznes no chirriaron. El patio estaba oscuro, pero el olor era inconfundible, humedad, desinfectante, y debajo, podredumbre dulce. Cruzó el césped empapado, llegó a la puerta del sótano que daba al exterior. Estaba cerrada con candado, pero el candado colgaba abierto. Lo quitó, empujó. La puerta cedió con un gemido, dentro, el calor lo golpeó como una bofetada. 33 grados centígrados, según el termostato digital que parpadeaba en rojo. Las lámparas infrarrojas estaban apagadas, pero el enclosure seguía iluminado por una luz de emergencia. Javier encendió la linterna. El haz recorrió el suelo, huellas de arrastre, trozos de sustrato pegados a las baldosas, una pala tirada de cualquier manera. Y en el rincón más alejado, un montón de huesos pequeños, limpios, blanqueados por los ácidos. Un cráneo de perro. Otro. Y otro, se acercó al enclosure. La puerta principal estaba rota desde dentro, el metacrilato tenía grietas en forma de estrella donde algo había golpeado con fuerza. Javier se agachó, iluminó el interior. El sustrato estaba revuelto, pero no había serpiente. Solo un rastro húmedo que salía del enclosure, cruzaba el suelo y subía por la escalera interior. Hacia la casa, Javier tragó saliva. Dio media vuelta, pero algo crujió bajo su zapato. Se agachó, el collar de Rex, pero esta vez con la placa doblada,
como si algo lo hubiera aplastado. Lo guardó en el bolsillo. Subió la escalera exterior con cuidado, salió al jardín. La puerta trasera de la casa estaba abierta de par en par. Entró, la cocina estaba en penumbra, solo la luz del reloj del microondas. 3:29, Javier avanzó, la linterna apagada ahora, usaba la luz de su móvil. El pasillo. El salón. Todo en orden, las tazas de la reunión limpias en el escurridor, el calendario de la cocina con la fecha del domingo marcada en rojo. Subió al primer piso. Las tablas crujieron bajo su peso. La habitación de Elena estaba vacía, la cama hecha, el armario abierto. Ropa tirada en el suelo, un vestido azul, el delantal floreado. Y en la mesilla, una nota escrita a mano: si lees esto, ya es tarde. Cuida de ella. Javier bajó corriendo. Volvió a la cocina. La puerta del sótano interior estaba abierta. Bajó los 15 escalones. El calor era asfixiante. Encendió la luz. El enclosure vacío. El rastro húmedo subía por la escalera principal, hacia la casa. Pero algo más, un ruido. Un roce lento, como cuerda sobre madera. Venía de arriba, subió de nuevo. El salón. La cortina del ventanal se movió. Javier se acercó. La serpiente estaba allí. 5 metros y medio de músculo enroscado en el sofá, la cabeza apoyada en el respaldo, los ojos negros fijos en él. El bulto del pastor alemán ya casi había desaparecido, solo una leve protuberancia en el tercio medio. La lengua vibró. Javier retrocedió. La serpiente no se movió. Solo lo miró, entonces oyó pasos. Elena bajaba del primer piso, descalza, en camisón. Llevaba una mochila pequeña en la mano. Lo vio. Sonrió. Javi. Llegas justo a tiempo. Señora Elena, ¿qué es esto? Mi familia. Mi reina. Se estaba quedando sin espacio. Elena se acercó a la serpiente, le acarició la cabeza. La pitón bajó del sofá, se enroscó a sus pies. Javier dio un paso atrás. La policía viene mañana. Lo saben todo. Elena asintió. Lo sé. Por eso nos vamos. Abrió la mochila, sacó una pistola pequeña, una Versa Sander 380. La apuntó a Javier. Siéntate. No quiero hacerte daño. Solo necesito tiempo. Javier se sentó en la silla del comedor. Elena se acercó, le ató las muñecas con una brida de plástico. Esto es por tu bien. Cuando despiertes, ya estaremos lejos. Sacó un paño de la mochila, lo impregnó con algo que olía a cloroformo. Javier forcejeó, pero Elena fue más rápida. El paño cubrió su nariz. El mundo se volvió negro, cuando despertó, era de día. La luz entraba por las ventanas. Estaba en el suelo del salón, las muñecas cortadas por la brida, pero libres. La serpiente no estaba. Elena no estaba. Solo el collar de Rex en el suelo, y una nota nueva: gracias por entender. Javier salió corriendo. El barrio estaba despierto. Don Manuel, la señora López, otros vecinos, todos frente a la casa de Elena. La policía llegaba en 2 patrullas. Javier les mostró el collar. Les contó todo. Los agentes entraron. El sótano estaba vacío. El enclosure roto. Los huesos. Los sacos en el congelador del garaje, 6, todos con restos de perros, pero Elena y la serpiente habían desaparecido. La mochila, el dinero, el coche del garaje, todo gan. Solo un rastro húmedo que salía por la puerta trasera, cruzaba el jardín, y se perdía en el bosque que lindaba con el barrio. A las 11, los expertos en reptiles llegaron. Confirmaron: pitón reticulada, hembra, 5 metros y medio, peligrosa. Posible fuga al bosque. Prohibida su tenencia. Búsqueda inmediata. Javier se sentó en el porche, el collar de Rex en la mano. Miró hacia el bosque. El sol brillaba, pero el aire olía a lluvia.
Y en algún lugar, muy lejos, un roce lento, como cuerdas sobre hojas secas, se alejaba. Elena caminaba por el sendero, la mochila al hombro, la serpiente enroscada en una jaula portátil que había preparado meses atrás. La pitón pesaba, pero ella era fuerte. Había practicado. Sabía que el bosque llevaba a la carretera secundaria. Allí tenía un contacto. Un criador. Un nuevo comienzo, y detrás, en el barrio, los vecinos miraban el bosque con miedo. Porque sabían que algo muy grande se movía entre los árboles. Y que no estaba sola. La noche del domingo se derramó sobre las acacias como aceite negro. A las 22:14, Javier aún estaba sentado en su porche, el collar de Rex entre los dedos, cuando el grupo de WhatsApp estalló de nuevo: la serpiente está suelta. Elena la liberó antes de huir. La policía dice que puede estar en el bosque. Cerrad puertas y ventanas. Javier se levantó de golpe. Corrió a su taller, tomó una linterna más potente y una barra de hierro. Salió a la calle. La lluvia había vuelto, fina y fría. Las luces de las patrullas parpadeaban en la casa número 17, los agentes revisaban el garaje, el sótano, el jardín. Uno de ellos, el sargento Morales, le gritó: «Ruiz, vuelve a casa, es peligroso». Pero Javier no escuchó. Cruzó la calle, saltó la valla baja y se metió en el jardín trasero de Elena. El rastro húmedo aún estaba allí, una línea brillante de mucus que serpenteaba entre el césped empapado, pasaba bajo el columpio oxidado y se perdía en el seto que daba al bosque. El sargento lo alcanzó, jadeando. «¿Qué crees que haces?» «La vi. Sé cómo se mueve. Puedo ayudar». Morales dudó, pero asintió. Llamó por radio: «Unidad 2, tenemos un civil con conocimiento del terreno. Vamos al límite del bosque». 3 agentes más se unieron. Linternas, escopetas tranquilizantes, redes. Avanzaron en fila, siguiendo el rastro. El bosque era denso, pinos altos, zarzas, suelo blando que chupaba las botas. El olor era fuerte, tierra mojada, resina, y debajo, algo reptiliano, almizclado. El rastro se desviaba a la izquierda, hacia un claro donde años atrás los niños jugaban a los exploradores. Llegaron al claro a las 22:47. La luna se filtraba entre las nubes, iluminando un círculo de hierba aplastada. En el centro, la jaula portátil, una caja de madera reforzada con malla metálica, abierta de par en par. La puerta estaba rota desde dentro. Huellas anchas de arrastre salían en todas direcciones. Y en el suelo, un trozo de camisón blanco, manchado de barro y sangre. Morales maldijo. «Se escapó aquí. Puede estar a kilómetros». Javier se agachó, iluminó el camisón. Había un olor dulce, como cloroformo viejo. Elena estuvo aquí. La ayudó a salir. Un agente joven, Ramírez, apuntó la linterna hacia los árboles. «Mirad». En la corteza de un pino, a 2 metros de altura, una marca fresca, escamas raspando la resina. La pitón había trepado. Los agentes se miraron. Las pitones reticuladas trepan cuando están estresadas. Pueden colgarse de ramas. Pueden acechar. A las 23:03, un grito cortó la noche. Venía del barrio. Los agentes corrieron de vuelta. Javier lo siguió. En la calle Roble, la señora López estaba en la puerta de su casa, histérica. «Estaba en mi jardín, la vi, y enorme». Los agentes revisaron. Huellas frescas en el barro, un rastro que entraba por la valla trasera y salía hacia la casa de Elena. Morales ordenó: «Perímetro. Nadie sale ni entra. Llamad a los expertos en reptiles. Ahora». A las 23:27, llegó el equipo especializado, 2 biólogos del zoológico de la capital, un veterinario, jaulas más grandes, pistolas de dardos con sedante. El jefe, el doctor Vega, era un hombre delgado con barba gris. Examinó el sótano, el enclosure roto, los huesos. 5,5 metros, hembra, bien alimentada. Puede sobrevivir semanas sin comer. Pero está estresada. Liberada de golpe. Es peligrosa.
Preguntó por Elena. Javier contó todo, la confrontación, el cloroformo, la nota. Vega asintió. La serpiente la reconoce como madre. Puede seguirla. O puede volver aquí. Este es su territorio. A medianoche, el barrio era un hormiguero. Luces por todas partes, perros ladrando, niños llorando. Los agentes patrullaban con linternas térmicas. Javier no se movió de la casa de Elena. Estaba en el salón, sentado en la misma silla donde Elena lo había atado. El collar de Rex en la mano. El olor a lavanda aún flotaba, entonces oyó el ruido. Un roce lento, desde el sótano. Bajó las escaleras con la linterna. El enclosure vacío. El rastro húmedo volvía a estar allí, fresco. Subía por la escalera interior. Hacia la cocina, Javier subió corriendo. La puerta del sótano se cerró sola detrás de él. El clic. El candado. Estaba atrapado. Gritó. Golpeó la puerta. Desde el otro lado, una voz suave, conocida. SHHH, Javi. No luches. Es más rápido si no luchas. Elena, la luz de la cocina se encendió. Javier giró. Ella estaba allí, en camisón, el pelo suelto, los ojos brillantes. En la mano derecha, la versa. En la izquierda, una cuerda de nylon. Te dije que no quería hacerte daño. Pero cambiaste las reglas. Javier retrocedió. La serpiente, ¿dónde está? Cerca. Muy cerca. La llamé. Siempre vuelve. Elena se acercó. La cuerda silbó en el aire. Javier esquivó, corrió hacia el salón. La puerta principal estaba cerrada con llave. Las ventanas, con pestillos. Elena lo siguió, lenta, segura. Sabes demasiado, Javi. Y ahora ella también te conoce. Tu olor. Tu voz. Un golpe sordo desde el sótano. La puerta tembló. Otro golpe. La madera crujió. Elena sonrió. Ya viene. Javier corrió al pasillo. La puerta del baño. Cerrada. La del dormitorio. Abierta. Entró, cerró con pestillo. Buscó el móvil. Sin cobertura. Golpeó la ventana. Cristal reforzado. No cedía, desde abajo, la puerta del sótano cedió. Un crujido largo, como madera partiéndose. Luego silencio. Luego el roce. Lento. Pesado. Subiendo la escalera, Elena habló desde el pasillo, voz cantarina. Reina, ven, mi reina, aquí está el que nos traicionó. El roce se detuvo. Un silbido bajo. La puerta del dormitorio tembló. Algo grande golpeó desde fuera. Javier retrocedió hasta la pared. La ventana. Golpeó con la barra de hierro. El cristal se agrietó. Otro golpe. Se rompió. Saltó al tejado del porche. Cayó al césped. Corrió, los agentes lo vieron. Corrieron hacia él. Desde la casa, un grito de Elena, no. La pitón salió por la ventana rota. 5 metros y medio de músculo brillante bajo la luna. Se deslizó por el tejado, cayó al césped con un golpe sordo. Los agentes dispararon dardos. Uno dio en el cuerpo. La serpiente se retorció, pero no cayó. Avanzó hacia Javier, Elena salió corriendo, descalza. No la toquéis, es mía. Un agente la tackled. La versa cayó. Elena gritó, arañó, mordió. La esposaron. La pitón se acercó más. Otro dardo. Esta vez en el cuello. La serpiente se detuvo. Se enroscó. Cayó de lado. Los ojos aún abiertos, Javier se quedó mirando. La lluvia caía sobre el cuerpo inmenso. Elena lloraba en el suelo, esposada. Mi reina, los biólogos se acercaron con redes.
La pitón respiraba lento. Viva, pero sedada. La cargaron en una jaula especial. Elena fue metida en un patrulla. Javier se sentó en la acera, empapado, temblando. A las 2:14, el barrio estaba en silencio. La serpiente en camino al zoológico. Elena en la comisaría. Javier en su porche, el collar de Rex en la mano. Miró hacia la casa número 17. Las luces apagadas. El enclosure vacío. El bosque en silencio, pero en la jaula, la pitón abrió un ojo. La lengua vibró. Recordaba el olor. Recordaba la voz. Y en algún lugar, muy lejos, Elena sonreía entre lágrimas. Porque sabía que no había jaula que pudiera contener a su reina para siempre. El lunes amaneció con un sol pálido que apenas calentaba las aceras de las acacias. A las 7:12, el camión de la policía científica se detuvo frente a la casa número 17, 2 agentes con guantes y maletines bajaron al sótano. El enclosure estaba destrozado, metacrilato partido, bisagras arrancadas, sustrato esparcido como arena después de una marea. Encontraron 17 bolsas herméticas en el congelador del garaje, restos de perros, etiquetados con fechas en rotulador negro. El más antiguo, 14 meses atrás. El más reciente, el pastor alemán Rex, aún con el collar rojo alrededor del cuello óseo. A las 8:05, el barrio entero estaba en la calle. Niños en las ventanas, adultos con tazas de café frío, todos mirando la casa como si fuera a moverse sola. Javier no salió de su taller, tenía la barra de hierro en la mano y los ojos fijos en la puerta de Elena. Don Manuel, con la rodilla vendada, se apoyó en su bastón y murmuró, siempre tan amable. La señora López lloraba en silencio, abrazando a su nieto. A las 9:30 llegó el furgón del zoológico. La jaula especial, acero inoxidable, barrotes de 5 centímetros, ruedas reforzadas, fue bajada con una grúa pequeña. La pitón estaba dentro, enroscada en el fondo, la cabeza oculta bajo el cuerpo. Un dardo tranquilizante aún sobresalía de su cuello, el veterinario lo retiró con pinzas. La serpiente no se movió. Pesaba 92 kilos. 5 metros 70 centímetros, había crecido 10 centímetros en la noche de caos, según midieron. El doctor Vega habló con la prensa local, que ya se agolpaba en la acera. Es una hembra adulta, en perfecto estado. La tenencia es ilegal, la alimentación con animales domésticos, delito grave. La serpiente será evaluada. Probablemente eutanasia. Un murmullo recorrió el barrio. Javier sintió náuseas. A las 10:15, Elena llegó en un coche patrulla. Esposada, el pelo suelto y sucio, el camisón cambiado por un mono naranja. Bajó con la cabeza alta. Los vecinos la miraron. Ella los miró. Sonrió. Solo a Javier. Un guiño rápido, casi imperceptible. Luego entró en la casa escoltada por 2 agentes. El interrogatorio duró 3 horas. En la comisaría, Elena habló con calma escalofriante. Reina era mi familia. Mi esposo murió. Ella no. Los perros eran plagas. Nadie los quería. Yo les daba un propósito. Cuando le mostraron las fotos de los restos, no parpadeó. Los limpiaba. Los respetaba. Nunca tiré un hueso sin rezar. A las 14, la trasladaron al juzgado. Delito de tenencia ilegal de especie protegida. Crueldad animal agravada. Posesión de armas sin licencia. Posible intento de secuestro. Javier. La jueza decretó prisión provisional sin fianza. A las 16:40, el furgón del zoológico partió. La pitón viajó sedada, en la jaula sellada. Destino, centro de rescate a 200 kilómetros, evaluación de 72 horas. Decisión final, eutanasia o reubicación en santuario, improbable. El barrio quedó en silencio. Las persianas bajadas. Los carteles de "Se busca", arrancados por el viento. Javier cerró el taller. Se sentó en el porche con una cerveza que no bebió. Miró la casa vacía. La puerta principal abierta, cinta policial amarilla ondeando. A las 19:22, un coche gris se detuvo frente a la comisaría. Un hombre bajo,
traje barato, maletín. Abogado de oficio. Entró. Salió a las 20:10 con una carpeta. Nadie supo qué contenía. A las 21, el centro de rescate llamó al zoológico. La pitón está inquieta. Golpea la jaula. Temperatura estable, sedante administrado. Pero no come. Solo mira hacia el suroeste. El doctor Vega frunció el ceño. Suroeste, dirección de las Acacias. A las 22:45, Javier recibió un mensaje anónimo. Número oculto. Una foto, la pitón en la jaula, los ojos abiertos, la lengua fuera. Debajo, un texto. Ella te recuerda. Pronto. Borró el mensaje. Pero no durmió. Martes, 6:12. El centro de rescate amaneció con la jaula vacía. La puerta de acero estaba doblada desde dentro. Los barrotes, separados 12 centímetros, huellas de arrastre en el suelo de hormigón. Un guardia sedado en el pasillo, vivo pero con marcas de constricción en el brazo. La pitón había escapado. A las 7, alerta nacional. Helicópteros. Perros. Cámaras térmicas. La serpiente podía estar a 15 kilómetros, o a 50. Las pitones reticuladas nadan. Trepan. Se esconden en alcantarillas, en tejados, en garajes. A las 8:30, Javier fue a la comisaría. Pidió ver a Elena. El sargento Morales lo acompañó. La sala de visitas era fría, mesa de metal, cristal blindado. Elena entró. Mono naranja, pelo recogido, sonrisa intacta. Sabía que vendrías. ¿Dónde está? Libre. Como debía estar. Mataste perros. Intentaste matarme. Elena se inclinó hacia el cristal. Los perros eran comida. Tú, eras una amenaza. Pero ella te marcó. Tu olor está en su memoria. No te olvida. Javier apretó los puños. La encontrarán. La matarán. Elena rió. Suave. Nadie mata a Reina. Nadie. A las 11:20, un aviso desde el bosque, huellas frescas. Un ciervo muerto, cuello roto, cuerpo a medio tragar. La pitón había comido. Estaba fuerte. A las 14, el barrio fue evacuado parcialmente. Niños al colegio de otra zona. Ancianos a casas de familiares. Javier se negó a irse. Cerró puertas, ventanas, garaje. Puso alarmas improvisadas, latas en las puertas, cables en las ventanas. A las 17:55, atardecer naranja. El grupo de búsqueda regresó. Nada. La serpiente se había esfumado. A las 23, Javier estaba en la cocina. Luz apagada. Solo la linterna. Oyó un ruido en el tejado. Un golpe sordo. Luego otro. Algo grande se movía arriba. Subió al ático. La trampilla. Empujó. El aire era caliente, húmedo. Linterna en mano. El as recorrió vigas, cajas viejas, polvo. Y allí, enroscada en el rincón más oscuro, la pitón. Más grande. 6 metros. El cuerpo hinchado por el ciervo. Los ojos brillando como obsidiana. Javier retrocedió. La serpiente se desenroscó lentamente. Bajó al suelo del ático. El roce de escamas sobre madera. Avanzó. Javier corrió escaleras abajo. Cerró la trampilla. Puso una cómoda encima. Llamó a la policía. A las 20:17, patrullas en la calle. El equipo de rescate entró. Subieron al ático. La pitón estaba allí. Dispararon dardos. 3. La serpiente se retorció, derribó vigas, rompió el techo. Cayó al salón. Javier corrió afuera. La pitón salió por la puerta principal. Se deslizó por el césped. Los agentes dispararon. Redes. Dardos. La serpiente se enroscó alrededor de un coche patrulla. Aplastó el capó. Vidrios rotos.
Gritos, entonces llegó el disparo final. Un francotirador desde el tejado de enfrente. Balas tranquilizantes de alta dosis. La pitón se detuvo. Cayó. Inmóvil, a las 21:02, estaba muerta. O eso creyeron, a las 21:45, autopsia preliminar, corazón latiendo aún. Sedación profunda. La llevaron al zoológico. Jaula blindada. Guardia armado, miércoles, 3:11. Elena recibió una carta en la cárcel. Sobre sin remitente. Dentro, una foto, la pitón en la jaula, viva, los ojos abiertos. Y una nota escrita con la misma letra de las etiquetas de los sacos. Pronto, mamá. Te espero. Elena sonrió. Guardó la foto bajo la almohada. A las 4, Javier despertó con un ruido. Su ventana. Algo golpeaba el cristal. Se levantó. Linterna. Afuera, en el jardín, una sombra larga se deslizaba entre los rosales. Imposible. La pitón estaba muerta. O eso le habían dicho. Bajó. Abrió la puerta. El jardín estaba vacío. Solo un collar nuevo en el felpudo. De cuero negro. Con una placa. Javi se quedó mirando. El viento movió las hojas. Y en algún lugar, muy lejos, un roce lento. Como cuerdas sobre cemento. Y el barrio nunca volvió a ser el mismo.